conversatorio. Muy bien, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al conversatorio pautado para el día de hoy, que lo hemos titulado Almacenamiento misceláneo y de baja altura. ¿Es lo mismo? Hacemos esa pregunta. Y el conversatorio de hoy, los que son asiduos de estos conversatorios saben que tenemos dos modalidades de conversatorios. Bueno, no me he presentado, les habla Luis Ibilma desde Caracas, Venezuela. Disculpen. Les decía que tenemos dos modalidades de conversatorio, los que están por primera vez acá. Uno que es con presentación, donde un especialista hace una presentación y después se responden las preguntas o las consultas. Y otro conversatorio que es donde los participantes desde el inicio hacen preguntas sobre un tema en particular. Ese es el caso del conversatorio de hoy. Nosotros lo llamamos ILFIS Responde. La idea es que ustedes vayan haciendo consultas, preguntas acerca del tema que estamos tratando, que ya les dije, tiene que ver con los almacenamientos misceláneos y los almacenamientos de baja altura, y lo que nosotros podamos responder, se lo vamos a responder. Trataremos de respondérselo de la mejor manera posible. Ok, aquí me está acompañando en la noche de hoy, de parte del cuerpo de docentes de ILFIS, está Yusef Liban, que es un especialista también en la materia de protección de almacenamientos y en protección con rociadores en general. Estamos esperando el ingreso del profesor José Prada, que debe estar por ingresar, que también puede responderle las preguntas que ustedes hagan. Yo estoy aquí, Luis. Buenas noches a todos. Lo que pasa es que contrario a los requerimientos de Guillermo, tengo apagado la cámara porque pues no me siento muy bien de salud y entonces no tengo la mejor cara. Bienvenido, José. Bueno, José Prada también ya está presente acá, como lo han oído, pues también para participar en las respuestas que haya que darle a ustedes. Muy bien, vemos algunos conocidos por acá. Vamos a saludar a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Volatti, que también es un asiduo. Hola, buenas noches a todos. Luis Un gusto Fernando participar. León, también es un asiduo. Y muchos más que siempre están por aquí. Sean todos bienvenidos. Y vamos a dar inicio, pues. La idea, normalmente nosotros pedimos que hagan las preguntas durante la semana o durante el tiempo que dura la promoción del evento, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna. Entonces vamos a comenzar como siempre lo hacemos, pues el que tenga alguna consulta que hacer, levanta la mano, nosotros le damos el derecho de palabra. Y si no quiere hablar, lo puede escribir en el chat. Lo puede escribir en el chat y nosotros la leemos y la respondemos. ¿Les parece? Tenemos 57 participantes, incluyéndonos nosotros que somos los instructores. Quiere decir que debe haber aproximadamente unos 53 alumnos o personas interesadas en el tema. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vamos a comenzar. Bueno, hola. Bueno, Yusef, toma la palabra, pues, Yusef. Sí. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, básicamente para hacer una pequeña introducción, Exacto. No sé si me van a corregir algunos de los conceptos rápidos, así a capela, sin haberme preparado para la clase que habría que dejar en claro sobre el tema de almacenamiento misceláneo y baja altura, es partir de que el principio en el que nace en la famosa tabla que está en el capítulo 4, si no me equivoco, 4. de miscelánea, se basaba en que en todo proceso siempre existe la posibilidad de almacenar temporalmente mercancías que no son parte del almacenamiento. Esto nació, si lo leen en el handbook, quiero recordar, por ejemplo, esto nació de un hotel. Dicen que por ahí hubo un caso, y lo leí en el handbook,
hubo un caso en que un hotel tenía un almacén de sillas plásticas y que lo quisieron tratar como almacén. Entonces, a raíz del reclamo de la aseguradora o no sé de quién, no quiero recordar un poco de que un almacén de sillas dentro de un hotel no es un almacén, sino es un espacio provisionado, se guardaba, claro, evidentemente un producto altamente inflamable y que son de baja altura, no llegaban ni a los 2,40 m de altura, eso debe haber sido un riesgo urinario grupo 2, ¿no? Siendo las sillas ya puestas en el lugar de su uso, un riesgo leve, al juntarlas todas en una sola habitación o una sola gran habitación, se convertía en un riesgo urinario grupo 2 y no pasaban a la NFPA en esa época 231, que era una norma aparte cuando se trataba de almacén. Entonces apareció el concepto del almacenamiento misceláneo como una forma de entender que un almacén de sillas en un hotel no era un almacén de plásticos grupo A que representaba un gran riesgo que no debería pasar de la 13 a la 231 en esa época. Estoy recordando de memoria lo que he leído, memoria frágil de cincuentón, a veces me puede fallar. Eso está en el handbook. Entonces sacaron este concepto de que si el espacio donde se guardaban las mercancías no superaba el 10% del área de la edificación, o no superaba de 304.000 pies cuadrados. Ahora sí estoy leyendo, acá he abierto mi diapositiva, porque si no me acordaría de tantos conceptos. Y no se juntaban más de 93 metros cuadrados en una sola pila o área, y están separadas las pilas más de 7,60 m, de manera tal que se quema aún 93 metros cuadrados del máximo tamaño de incendio esperado, y es improbable que ese fuego, por más radiación que hubiera o carga calórica, pase, llegue a contaminar y hacer encender otra pila de 7,60 m de distancia a la anterior. Todos esos conceptos, esos tres, 10%, 93 metros cuadrados y 7,60 m, hacían que el riesgo se defina como misceláneo, totalmente aislado uno del otro. Paralelamente a eso, la NFPA 13 ya, que ya no era la 231, comienza a decir, oye, hay muchos casos en que se guarda mercancía a poca altura y que no es misceláneo. O sea, es un almacén. No es misceláneo y sigue siendo, comportándose como un riesgo de ocupación, un riesgo ordinario, un riesgo alto, un riesgo leve. No, leve no hay, ordinario o alto. Y entonces la NFPA 13 te dice, bueno, si con el número mágico, ¿no? Si tu altura de almacenaje no llega a los 3,70 m, 12 pies, y cumple con ciertas características que están en una tabla que la va a proyectar Luis, ese almacenamiento que no es misceláneo propiamente y no cumple con las tres condiciones antes mencionadas, que las repito, 10%, 93 metros cuadrados y 7,60 m, ¿no? Sino que ya tengo un almacén dedicado al almacenaje, pero que no supera los 3,70 de altura de almacenaje y además cumple con otras condiciones, por ejemplo, una limitación en el uso de plásticos grupo A no más de 1,50 m de altura, algunos tipos de estanterías, algunos límites de altura de techo con respecto a altura de almacenaje, se podría tratar, regresar de nuevo, a pesar de estar en un almacén y ya no en un misceláneo, regresar de nuevo al concepto de almacenamiento de pilas de baja altura y aplicar todas las consideraciones que aparecen antes de los capítulos de almacenaje. Entre ellas, trabajar con techos inclinados, con pendientes mayores a 1/6, sin ningún problema, únicamente aumentando el área de diseño. Usar tubería seca, por ejemplo, que no estaría permitido, aumentando en 30% más. Usar rociadores de temperatura alta para riesgos. Bueno, no, eso creo que no aplicaría. Eso sí creo que no. Usar rociadores de respuesta rápida para reducir, si es riesgo ordinario, el área de diseño.
y aplicar como si fuera un riesgo de ocupación. Entonces, como me dijo mi profesor de maestría, Frederick Bowler, me dijo, the magic number is 12 feet. El número mágico es 12 pies. Es el punto de partida. Si tú puedes lograr tener almacenaje de menos de 12 pies de altura, y es muy común en rumas, en cosas, ya no es rack. Generalmente el rack está pensado para más altura. Nadie hace rack de 2 niveles. Todo el mundo hace 3, 4, 5 niveles. Pilas de ese tipo, como por ejemplo, si me permiten, voy a compartir. No lo puedo. Una foto. Si me permiten. Ya te permito, un momento. Ya. Ahora sí. Ya. Vamos a ver cómo comparto esto. No sé ni siquiera dónde está el Zoom. Esto. A ver si puedo abrir acá. Si yo tengo un almacenaje como este, ¿no? Raramente va a llegar a 4 metros de altura. Raramente va a llegar a 4 metros de altura. Y es muy común. Vemos acá una fábrica, ¿no? Voy a sacar esta. Esto es almacén. No sé qué tan misceláneo sea, ¿no? Esto es almacenaje. Pero bueno, están vendiendo ya. Entonces aparecen todos estos tipos de almacenes y aparece esta tabla, ¿no? Entonces, eso define la delgada línea entre almacenamiento misceláneo. Acá estamos mostrando un gráfico de almacenamiento misceláneo, donde las distancias, las pilas, no tienen A, B, C, D y E. Es improbable que se puedan quemar al mismo tiempo y puedo tener bastantes de esas, pero no más del 10% del tamaño total. Y todas estas consideraciones. Y pilas de baja altura, esa línea que las divide, aparentemente se unen y me llevan a esta tabla, que creo que es el centro de la conversación de hoy día, donde me dice, me clasifica las mercancías de la 1 a la 4 y plásticos grupo A, no expandidos y expandidos en cajas de cartón y expuestos en una serie de requerimientos que finalmente me llevan a la figura 192311, no sé si esto está bien todavía. Sí, está bien. Ya que me pueden llevar a riesgos de ordinario, riesgo alto. Siempre considerando que en algunos casos me da un límite, justo hoy día han preguntado, un límite infinito, en teoría, de altura de techo. En algunos casos sí me pone un límite máximo. Entonces, esto les puede salvar en muchas ocasiones con diseños. Yo alguna vez, no una, sino varias veces, clientes que ya tienen techos existentes con pendiente mayor a 1/6 y guardaban a 4 metros de altura, 5 metros de altura, le digo, bájalo a 360 o 370 y ya te olvidas de tener que hacer tu falso cielo raso, te olvidas de tener que rediseñar tus techos. Pero ya sabes que tu altura máxima de almacenamiento es 370. Yo te garantizo, y lo garantiza la norma, que hasta 370 puedo proteger. Fíjense que, por ejemplo, acá me dice 3 para clase 2 en esta configuración. No siempre es 370. Digamos, 370 es un número mágico para entrar. Up to, hasta 12 pies. Hasta 12 pies. Pero fíjense que hay casos en que, por ejemplo, me pide plásticos hasta 1,50. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un almacén, yo digo almacén porque en el Perú le dicen almacén, en otros lugares le dicen galpón, otros lugares le dicen, no sé, depende del país, ¿no? Bodega, qué sé yo. Nave, etcétera. Si yo tengo una combinación de plásticos y de mercancías clase 1, 2, 3 y 4, pongo un ejemplo clásico, un almacén de repuestos vehiculares, puro metal, algunos plásticos y neumáticos. Entonces yo le digo, le pueden decir al cliente, mira, para que tu almacén de repuestos pueda seguir siendo misceláneo, no puedes guardar neumáticos hasta más de 1,50 m de altura, porque eso es lo que dice acá. Por acá aparece el caucho como una opción. Tires, me dice 5 a 12 pies, alto grupo 1.
si es que están on-site, y si están con la rodadura, hasta 5 pies, ordinario grupo 2. Fíjese, yo puedo tener un producto altamente inflamable hasta 1,50 m y seguir siendo ordinario grupo 2. Esto yo no, a veces yo no los analizo bien, ¿no? Porque acá me permite hasta, esto de acá, ¿dónde viene? A ver, una altura de almacenaje de Sí, esa es la altura de almacenamiento. 5 a 12, Ajá. pero techo máximo 32, ¿no? Entonces, no sé, eso es un poco para dejarles una introducción de estas famosas tablitas que me llevan a regresar al riesgo de ocupación y aprovechar todas las ventajas que tiene, sobre todo techos inclinados, ¿no? Y esas cosas. Eso quería dejarlo como una Como una pequeña entrada, pues. introducción para las preguntas. Sí, Y ahora sí, para que ya tenemos una. tenemos bastantes. Almacenes que solo cuenta con pallets Ajá. de madera. A ver, tú lee, Luis. Un almacén que solo cuenta, esto lo pregunta Carlos Romero. Un almacén que solo cuenta con Pablo, palets sí. de madera, caja de cartón hasta 220 y contiene panetones. Y el ambiente tiene una altura de 10 metros. ¿Sería un almacén de baja altura? Sí, Carlos, eso hemos conversado bastante. Por los Yo, chats lo hemos respondido algunas cosas, ¿no? sí, tú eres el de los panetones desde hace Sí, tiempo. el de los panetones. Va a Estamos... llegar Navidad y todavía no ha protegido los panetones. Sí, no necesitas poner ese falso cielo raso. Tú eres famoso. Te hemos escuchado, yo te he escuchado. Ya te damos la palabra, Pablo. Disculpa, José. José. Pablo, sí. Sí, no, yo lamentablemente acá en Argentina el término misceláneo me parece que difiere un poco del que utiliza la normativa. Para nosotros misceláneo es variado, es diferente, y las fotos que estamos viendo son miles de neumáticos. La segunda situación es la que planteaba Joseph hace un rato acerca del almacenamiento de las sillas. Sería muy extraño en un hotel que hubiera espacios de 7 metros entre pilas y pilas de sillas. Eso no existe. Normalmente cuando uno va está aprovechado el espacio al máximo y amontonado lo más que se puede. La foto que mostrabas allí de UNICEF o de los neumáticos no daría la sensación de un almacenamiento misceláneo, que es variado y eventual para nosotros. Eventual es que, che, me llegó mercadería, quedó en un lugar que no era el adecuado y ya lo voy a acomodar. Entonces está puesto en un lugar que no es el habitual para ello. Está y no está, lo saco, lo pongo y no está siempre allí. Pero en la forma, por ejemplo, de los neumáticos, que se veía que hasta está delimitado el piso, daría la sensación que siempre están los neumáticos allí, no es eventual. O sea, y tampoco es a veces una mezcla de productos, ¿no? Es un producto bien específico. Las cajas de cartón de la UNICEF también es un producto específico, no es un misceláneo que digamos, che, tengo un poco de algunas cosas, otras de otras, otras de otras, y las voy amontonando a medida que me van llegando, los van bajando el camión y después las acomodo a cada uno en su lugar, o sea, como un sitio de tránsito. Entonces, lo que yo quería plantear era si era posible aclarar claramente, digamos, un poco genéricamente, qué le llaman misceláneo, porque para nosotros misceláneo es eventual y transitorio. No debería permanecer mucho tiempo en ese lugar. Ese es un poco lo que yo quería comentar. Así es que justamente ahí viene la gran confusión. La definición de misceláneo es tal cual. Mercadería temporal que no supere el 10%, que se almacenan, están separados entre sí, disgregados por una distancia. Pero la NFPA 13 en la parte de almacenes le roba el concepto de misceláneo y lo aplica a baja altura. Por eso dije una delgada línea. Al final podríamos decir que es misceláneo o baja altura para los dos. Porque la 13 te dice, regrésate de nuevo y aplica el concepto de miscelánea para baja altura. Y llena todo tu almacén de mercancía. O sea, no respetes el 10%, el 760, todo lo que hablamos hace un rato, el gráfico este de la letra A, B, C, D, E que mostré. Y lo aplica.
Lo que conté es lo que yo leí, cómo nace el concepto de misceláneas, nace a raíz de los almacenes de sillas en un hotel. Si quieres lo busco y te lo mando después pegado por ahí, lo leí en el campo. ¿Cómo nace el concepto? Pero No, después, Sí, está bien, pero digamos, sería muy extraño que en un depósito se desperdiciara tanto espacio en las pilas. 7,60 metros por el largo de las pilas es una locura de metros no, cuadrados. sí, sí. ese concepto de misceláneo aplica a que tú estás fabricando, por ejemplo, productos y salen del proceso y los están empaquetando para llevarlos al almacén o despacharlos o salen de la producción. En ese momento llenas en un lugar temporal mercancía que es parte de un proceso, que termina de embalarse, se lleva y se vuelve a llenar y siempre se mantiene constantemente una cantidad. Por ejemplo, en el almacén de panetones, que ponen como ejemplo, imagínense que yo tengo una panadería y saco mis panetones, los embalo en cajas de cartón, armo paquetes que no superan de 93 metros cuadrados de tamaño, y me los voy llevando, viene el camión, se lo lleva, vuelve a salir del horno más producto, lo embalo, lo lleno de cartón, de plástico, lo pongo en pallets y lo almaceno y me lo llevo y siempre puedo garantizar que no tengo un incendio de más de 1000 pies cuadrados, 93 metros cuadrados, y que no supere los 3,60 metros de altura, puedo decir que tengo un almacén misceláneo. Ese concepto se lo roba low pile storage o low almacenamiento en pilas de baja altura, se lo roba la NFPA 13, voy a decir la NFPA 231 para que se entienda, porque así nació esto. Se lo roba y lo dice, voy a aplicar el concepto de miscelánea, me parece bueno, para estos casos en que no tengo un almacén que no llega a tener tanta altura y que cumple con todas las consideraciones que indican tus tablas, y lo voy a aplicar a almacenes en general que tengan pilas de baja altura. Un buen ejemplo es este de Carlos Romero, que tiene 2,20 metros de altura en un techo de 10 metros. Es una locura protegerlo como almacén. Eso es menos riesgoso que un parqueo. O sea, yo pongo esas cajas de cartón a 2,20 metros de altura en un techo de 10 metros y miro un parking cualquiera debajo de las edificaciones y digo, eso es un riesgo ordinario grupo 1 o grupo 2, no sé qué le tocará, habría que ver. Pero eso es menos riesgo, o sea, yo me imagino 4 autos incendiados mucho más peligrosos que 4,000 cajas de panetones, ¿no? Entonces me parece sumamente lógico, vas a meterle a eso SFR, K25, o sea, me parece una locura, pues, o sea, eso no tienes un fuego de alta carga calórica, ponle isocor, tecnopor, lo que quieras al cartón, y eso no va a llegar a ser equivalente a la potencia que puede generar un parking, que es otro almacén. Es un almacén medio raro, ¿no? Ese almacén no tiene más de 2,40 de altura, por eso lo consideraban riesgo ordinario. Ahora lo han subido a riesgo ordinario grupo Grupo 2. 2. Sí, pero la lógica era que como los autos medían menos de 2,40, se podían considerar un almacén de productos riesgo ordinario grupo 1. Claro, cuando los autos eran de fierro, ¿no? Ahora son todos de plástico y vienen con 80 matices energéticas. Tenemos gas natural, gas licuado, petróleo, diésel, pilas, Sí. hasta hidrógeno y todo. Ya le subieron un poquito el riesgo, ¿no? Pero Y ese es José, José quiere hablar. Sí, José, dale, dale. Si acá la idea es que nos interrumpamos entre todos. Yo entré, Hola, mira, yo Adelante, les José. pegué ahí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo les pegué ahí las definiciones de miscellaneous storage y compártela en la pantalla para verla, pues. vaina, ya va. Sí, mejor para poder tener más, porque si Ajá, corremos... pero antes, de todos, saludos, Volati, ¿cómo está? Siempre nos agrada tenerlo por acá porque usted es el incisivo, el que el que pone a rodar la cosa. Ajá, entonces, ponga cuidado con la vuelta, antes de mostrar nada. La definición más apropiada es la que hace FM Global, ¿ok? En la FM 326, que es de almacenamiento incidental, ¿ok? Almacenamiento incidental. Y de hecho, ese término incidental aparece en la definición de miscellaneous storage
en la norma. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, el término incidental se refiere, etimológicamente hablando, a algo de poca importancia respecto a otra cosa. Es decir, se considera el almacenamiento incidental aquel que ocurre no porque el área está dispuesta para hacer almacenamiento, es decir, no es la naturaleza de su uso el almacenamiento, sino que ahí se coloca la mercancía temporalmente por razones cualquiera, entre las que se acostumbran porque está al principio o al final de una línea de ensamblaje, ¿ok? Una línea de fabricación, o es la parte de despacho de los camiones que están despachando ahí en el supermercado, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahora voy a compartir la pantalla y entonces vamos a leer la definición de miscellaneous storage, ¿ok? Que no hay que confundirlo con de baja altura, aunque el de baja altura pudiese aplicarse los criterios de protección del mismo miscellaneous storage. Es lo que yo llamaba en estas tardes como una acción recursiva donde baja la capítulo 20 y después te devuelve otra vez al capítulo 4. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes que aquí dice miscellaneous storage, almacenamiento que no excede los 12 pies en altura, obviamente dependiendo de la mercancía y de ese arreglo, pudiese ser menor, pero en general, el almacenamiento que no excede los 12 pies en altura es incidental a otra ocupación. ¿Ok? Fíjense ustedes, los componentes de la definición. Primero, no supera los 12 pies de altura. Es incidental a otra ocupación o grupo de uso. Es incidental. Es decir, no es el área destinada al almacenamiento per se. ¿Ok? No constituye más del 10% del área del edificio o 300 metros cuadrados del área protegida con rociadores, cualquiera que sea mayor, whichever is greater. ¿Ok? No excede los 93 metros cuadrados en una pila o área y está separada de otras áreas de almacenaje, que aquí sí son áreas de almacenaje, como quiera que sean rack, apilado en piso, etcétera, por al menos 762 metros. Entonces, este es el concepto de miscellaneous storage. Pero el concepto de miscellaneous storage se afirma en la palabra incidental, que es la definición que trae por defecto FM 326, incidental storage. ¿Ok? Almacenamiento que es normal a una ocupación, ejemplos, pequeñas cantidades de empaque, materia prima, o los productos que están siendo hechos, products being made. ¿Ok? Esto es algo como que estén al principio o al final de una línea de producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un problema de confusión de uso del término producto, de que comparten los criterios. Pero el almacenamiento misceláneo, por definición, es un almacenamiento incidental. Se hace en un área que no está destinada al almacenamiento, pero está ocurriendo un pequeño almacenamiento que, si buscamos en el manual de la NFPA 13 y en los anexos C de la 326 y de la 89 de FM, vamos a encontrar que la habitualidad de uso de un área, aunque no sea su disposición la de almacenamiento, al contener ciertas cantidades a partir de ciertas alturas de almacenamiento, debería protegerse esa área. En la FM 326 se maneja por los riesgos HC, o los que se llaman Hazard Classification, HC1, HC2 y HC3. Y por la NFPA se manejan como riesgos de ocupación por las razones que todos sabemos, porque aunque sea almacenamiento, las tasas de la velocidad de crecimiento del alfate cuadrado y las tasas de liberación de calor, por ser de baja altura, no se comparan a aquellos almacenamientos que superan los 3.7 metros. Ese era el comentario que quería puntualizar. Ok, José, muchas gracias. Muy importante y muy aclaratorio tu comentario. También es bueno decir que todos los almacenamientos
Misceláneos es un almacenamiento de baja altura. Pero no todos los almacenamientos de baja altura son misceláneos. Claro. Eso también tiene que tenerlo claro. Y entonces, con relación a la pregunta de Carlos, si el almacenamiento que él tiene no cumple con las condiciones que establece la norma para que sea un almacenamiento misceláneo, viene siendo un almacenamiento de baja altura. No es misceláneo, sino un almacenamiento de baja altura. Y en definitiva aplica la misma tabla, la tabla 4, ¿qué? 4-3-1-7-1-1. Esa es la tabla que hay que aplicar. En ese caso, a 2,20 m de altura, Ajá. clase 3 o clase 4, porque el panetón, a ver, el panetón no sé si la llamarán panetón en otros países, pero es una bolsita polietileno muy delgadita. Ajá. Sí, un pan que sabe a cucaracha, sí. Ajá. Sí. Bueno, con pasas, tiene pasas y chocolate a veces. El italiano Sí. Y que hay que tomarlo con 1 litro de leche, porque esa vaina te deshidrata cuando te lo tragas. Sí, en Venezuela es muy común, muy famoso. Sí. Bueno, ese pancito, ¿qué tiene? Tiene un plástico, polietileno delgadito y una caja de cartón. Una caja de cartón. Y probablemente esté encapsulado. Y dentro de caja de cartón, una caja de cartón más grande. Ya, eso varios panetones. No es clase, creo que es clase 3 o clase 4. Productos a base de pan. Y si te vas a la tabla, vas a encontrar que hasta 12 pies de altura es un riesgo ordinario grupo 2. Grupo 2. Sin Sea 3 o 4 es altura. grupo 2. Clase 4, sin límite de altura. O sea, hasta 10 metros de altura. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, y así lo protege como riesgo ordinario. Que tú me digas que 10 metros de altura con 2,20 m, mirando la tabla en frío, ahora ya me pongo a criticar la norma, yo le daría un poquito más de protección, porque riesgo ordinario grupo 2, 10 metros de altura, con 2,20 m, yo lo veo medio así como, ¿a qué dice Factory Mutual, José? 10 metros, ¿ah? A 8 metros de distancia. No sé, tendría que revisar, porque recuerda que cuando se considera non-storage, el efecto de altura se compensa con cambio en el K. Okay. Claro, entonces, pero si nos vamos a estrictamente la NFPA 13, eso lo puedes proteger con un rociador K8, ¿no? K8 le va bien para bajar la presión. Es clase 3. Perdón, es clase 3, sí, señor. Sí, ajá, por productos por FM. No, por FM no, por National Fire Protection. ¿Cómo es? NFPA. Ajá. Sí. No, por NFPA es ordinario 2. No, la mercancía es clase 3. La mercancía, ok, disculpa. La mercancía es clase 3, que se convierte en ordinario después de que analizando la tabla ya es otro cuento. Claro, eso no arde, pues, o sea, eso no va a generar un fuego muy importante, ¿no? Entonces, creo que puedes protegerlo perfectamente como riesgo ordinario grupo 2. Ok. ¿Qué dice Felipe? Bueno. No, después acá Carlos sigue con su otra pregunta que con respecto a un cielo raso. ¿En qué caso se usa un falso cielo raso en un almacén de baja altura o misceláneo? No haría falta. No hace falta. No haría falta un cielo raso. ¿Ok? ¿A y luego, ¿a qué distancia del perímetro del almacén debe estar ubicada las mercancías en un almacén de pila bajo mercancía? Bueno, ahí no sé. Yo ahí no tengo una respuesta. Eso puede estar pegado. Sí. No hay limitantes en cuanto a separación. Yo creo que no, ni siquiera habla de los anchos de los pasillos, la norma, en ese caso, ¿no? No. El ancho de los pasillos, cuando es baja altura no menciona anchos de pasillos y eso, hasta donde yo recuerdo. Ok. Volati escribió esta palabra en una etimología de origen latino, misceláneo, forma adjetiva, ok, ya él también lo explicó. Y que no se animan a presentar la denuncia, lo único que hacen es... Después, Juan Francisco, buenas noches, un almacén que se encuentra en un patio, pero techado abierto por sus lados, 3.000 metros cuadrados, pero donde se almacenan repuestos metálicos con lubricantes.
algunos objetos 200 metros cuadrados, algunos objetos de plástico 100 metros cuadrados y fardos de insumos metálicos para proceso productivo en fundición necesita rociadores. Esa es otra cosa. La pregunta de si necesita o no necesita no es una pregunta de los códigos, ¿no? O sea, No. siempre ahí toca saber qué país eres, qué norma tienes, qué te pide la autoridad competente, ¿no? O sea, Ajá. depende, pues si estás en Mozambique no necesitas nada. Si estás en Estados Unidos necesitas rociadores, necesitas bomberos, policías. Bueno, él dice aquí que después nos pidieron rociadores. Si la autoridad pide rociadores, póngale rociadores. No, ahí no tiene que, ahí no puede buscar para otra norma, para la autoridad competente le pidió rociadores, va a tener que poner rociadores. La autoridad competente mata normas. Carlos Naranjo. Ajá. Buenas noches. ¿Cuál es el criterio o norma para cámaras frigoríficas de alimentos provenientes del mar? Saludos desde Ecuador, Manta. Ah, eso es La misma norma, NFPA 13. ahí se viene lo de las famosas open top containers, ¿no? Porque esos los llenan de productos del mar, en la cámara, o sea, open top, llevan abiertos. Ah, pero por lo general tienen huecos abajo, esas cestas, ¿no? Las que contienen pescado, no tienen huecos. Sí, sí, seguro, Pescado, claro. a menos que sean camarones, ¿no? Que son muy chiquitos y se salen por huecos. Eso hay que analizarlo, pero la protección es, si es con sistema de rociadores, aplicaría la norma NFPA 13, a menos que lo vaya a hacer por FM 200, por la Factory Mutual, que ahí quien maneja eso es José, los números. Pero también hay una norma específica para cámaras frigoríficas por FM. ¿Qué riesgo es el plástico La 8.9 no Ajá. distingue almacenamiento congelado de otro tipo de almacenamiento. Todos los almacenes son iguales. Lo único que debes hacer es hacer un diseño acorde a las condiciones ambientales de temperatura interna. Claro, claro. Ok, aquí es importante que tomen en cuenta lo siguiente. No sé si sea el espíritu de la pregunta, pero hago la aclaratoria. Porque esto es una discusión que siempre he tenido. El hecho de que esté congelada la mercancía no implica que no se pueda presentar una condición de incendio por razones diversas. Se han hecho estudios y hay evidencia de que la forma como el incendio se inicia y se propaga dentro de una carga en rack o apilada, dentro de un refrigerado, una cosa refrigerada, pues es más lento el crecimiento del fuego, normalmente crece en los alrededores, en la parte superficial de las cargas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Hay toda una historia al respecto. El problema es cuando si bien es poco probable que haya un incendio estando congelada la mercancía y que su crecimiento va a ser más lento, puede existir esa probabilidad. Me remito a que los esquimales cocinan dentro de los iglúes, si se puede. Pero el problema también está en qué pasa, y eso ha ocurrido cuando, por ejemplo, el almacén está fuera de servicio y le están haciendo reparaciones y hay un incendio dentro del almacén. ¿Ok? Cuando está en mantenimiento y no tiene rociadores. Y han habido casos, por ejemplo, un poco extremos, donde se han estrellado montacargas en el almacén y han generado incendios que se han propagado dentro del almacén. Entonces, el hecho de que el almacenamiento sea congelado no lo exime de llevar rociadores. Es una falsa creencia de que porque eso está congelado, no hace falta protegerlo con rociadores. ¿Ok? Entonces, se aplican los mismos requerimientos normativos que pudiesen aplicarse para cualquier otra mercancía y su arreglo, solamente con las limitaciones del caso. Por ejemplo, si es una área por debajo de 0 grados, pues tiene que llevar un sistema de rociadores con acción, ¿cómo se llama eso? Con doble reacción doble, o doble interlock preaction system, por ejemplo. O un sistema de rociadores con anticongelante, ¿ok? Cosas por el estilo, pero no se omite la protección por el hecho de que exista. De hecho, yo acabo de hacer un diseño con un almacén de pollos, ¿sí? Congelados a 12 metros. Y eso no tiene nada. Y de hecho, cuando yo trabajaba más directamente con la gente de FM Global, ellos decían que el almacenamiento de pollo pudiese ser tan riesgoso como almacenar otro tipo de combustible, que es menos riesgoso almacenar carne congelada o cerdo congelado que pollo. Porque el pollo tiene mucha, exactamente, una alta cantidad de grasa. Sí.
Sigue, o sea, sigue. No, eso que entonces la persona que está haciendo la pregunta, Manta es una zona pesquera allá de Ecuador, ¿no? Tengo entendido. Pues tiene que aplicarle, ahí aplicaría la clasificación de comida congelada, ¿no? Frozen, food products, frozen. Para la clasificación de la mercancía. Entre clase 1 y 3, dependiendo de si está o no en bandejitas plásticas cubiertas con alguna vaina. Pero póngale que está entre 1 y 3. Entonces, el almacenamiento se trata como mercancía clase 3 y dependiendo del arreglo de almacenamiento. ¿Sí? Normalmente esas canastillas plásticas le suben un nivel al riesgo. A la clase. ¿Ok? ¿De acuerdo? Igual si están en paletas plásticas, en intestinas plásticas. Entonces, si por ejemplo es clase 3, póngale que es clase 3 porque está en bandejas plásticas o de icoporo, de poliestireno expandido. Si están en canastillas plásticas, pudiese ser clase 4 o inclusive para algunas aseguradoras podría considerarse hasta plástico no expandido expuesto. Depende si es reforzado o no. Sí, pues hay que meterse en el asunto, pero lo que quiero decir es eso, porque eso se trabaja igualito, lo único que estás dentro de un ambiente congelado. Sí. Y el asunto también que hay que considerar en las cámaras frigoríficas o cavas, como lo llamamos acá, es que si se presenta un incendio, el combate por parte de los bomberos dentro de un sitio de esos es muy complicado, porque esos sitios, como todos sabemos, no tienen ventilación. Y ¿quién se mete ahí? Sobre todo por acá en nuestra región, ¿no? Que los bomberos a veces no cuentan con los equipos adecuados de protección. Y entonces termina quemándose eso totalmente, si no tiene protección automática, por la dificultad que representa para los bomberos combatir un incendio allí dentro. Y ahí hay una cosa importantísima, la parte termodinámica. En los frigoríficos, así como no se pierde frío, no se pierde calor. Cuando uno arde, está diseñado para contener el calor. Entonces, el frigorífico es una cosa seria cuando arde. Justamente por eso, que es ¿no? Mantiene el calor. Por eso es que hay que protegerlos. Bueno, tenemos otra pregunta acá de Andrea Brito. Ella dice, buenas noches a todos. Para un almacén de 3.000 metros cuadrados con una altura de 13 metros que plantea racks en 3 niveles tipo mezanine, por decirlo así, con piso metálico perforado. Lo que contiene cada piso de rack es papel, caja de documentos. ¿Qué tipo de sistema se debería considerar? Está describiendo el artículo, el Catwalk Storage de documentos, que tiene un criterio de protección específico, ¿no? Creo que el capítulo 26 de la norma NFPA 13 es el que hay un aplica. criterio de diseño específico para eso, que es almacenamiento de documentos en pasarelas de gato, le dicen en español. En pasarelas con escaleras pasarelas de gato, tipo gato, algo así. Y rociadores dentro de los racks y en el pasillo. Y en el techo. Y hay un criterio de techo, 0.3 galones por minuto por pie cuadrado, por 2.000 y pico pies cuadrados, y todo abajo puro rociador K5.6 a 30 galones por minuto de descarga. Está todo bien especificado, se ha hecho un ensayo específico para ese incendio, Andrea. El capítulo 26 lo puede ver. Un poco complicado entenderlo, pero ahí es donde está. Te estás describiendo un almacén de documentos. Como los que usa, por ejemplo, Iron Mountain, ¿no? Ellos protegen todo con ese criterio de diseño que tú estás describiendo. Ok, después tenemos, vamos a ver quién más tiene preguntas por aquí. Se escribió aquí varias cosas sobre la definición de almacenamiento misceláneo, pero ya lo explicó también de viva voz. Ajá, Carlos Romero. Volvemos con los panetones. La planta industrial donde se procesan los panetones tiene múltiples funciones e incluye 2 líneas de horno a gas natural. Al estar este elemento dentro de un macroespacio en donde se desarrolla actividades de panadería, debería manejarse como riesgo extra 1. Bueno, ese es otro estudio que hay que hacer, ¿no? Exacto. Ahí ya no estás hablando de panetones, sino de todo el proceso, fugas de gas. Ajá. Exacto. Tiene que analizarlo todo. Sí, claro. Si es una edificación de uso combinado, vamos a llamarla.
Es que no es solo almacenamiento, entonces tienes que analizar toda la edificación como un todo. Pero él sigue diciendo, si los almacenes existentes tienen una cobertura metálica deteriorada y que soportaría las tuberías de agua contra incendio y el proyecto estructural implementaría tijerales nuevos para soportar las tuberías, el EFSR no ayudaría a controlar el calentamiento de la cobertura metálica tipo calaminas. Oye, pero es que aquí... Salió el super rociador. No, no se puede usar rociador SFR para riesgos de... No, no. No, el falso cielo raso. FSR se llama, esto es falso cielo raso. Ok. Para soportar las tuberías, el falso cielo raso no ayudaría a controlar el calentamiento de la cobertura metálica tipo calma. Bueno, es que este es al parecer es algo muy complejo lo que tiene Carlos ahí, ¿no? Hay que estudiar todo en conjunto. Así. O sea, tiene un horno caliente, quemadores de gas natural. El techo está dañado. El techo está... Y solamente nos habló de los panetones, nada más. Los paletones, ya vamos por el edificio. Sí, ahora sí ya la cosa se pone... No. Eso evalúa, yo siempre hicimos la charla, Carlos, tú creo que estuviste en el Congreso, el tema de la espuma de alta expansión. No sé qué tan grande es, 3.000 metros, ¿no? Como que dijo 3.000 por ahí. Sí. Tiene que Sí. estudiar varias alternativas ahí. Sí, es que no puede, porque de hecho, si la estructura está un poco falla, para colgar los tubos puede ser problemático, ciertamente, ¿no? Bueno, Luis de la Cruz también dice, buenas noches, un cuarto de depósito de zapatos en una tienda de zapatos de mujer. Ajá, muy importante. El cuarto es de 12 metros cuadrados y se almacena en anaqueles de 230 metros con estantes sólidos metálicos y la altura de piso a techo es de 5 metros. Solo se protegería con rociadores en techo porque es un almacenamiento de baja altura. ¿Eso es plástico grupo A? Se almacena en una trastienda. En una trastienda. El depósito de los zapatos en una tienda de zapatos de mujer. Eso es son un poco diferentes de los zapatos de hombre, pues. ¿Que son No zapatos son de tenis. o zapatos chinos Me modernos? imagino que quiere diferenciar que son zapatos de mujer porque debe ser que no son tenis. No hay tenis, esto que llamamos tenis, zapatillas, este tipo de zapatos Nike y esas, ¿no? Sino que son zapatos de tacón y de vestir de las mujeres, ¿no? Me imagino. Ahora, el área es de 12 metros cuadrados. Yo no sé si eso calificaría como almacén. 12 metros, pensé que... Ya. Sí, 12 metros cuadrados y la altura de los anaqueles son 230 metros. Bueno, ponle un rociador y ya está. El rociador califícalo como ocupación según la definición. Ordinario 1 o 2 debe caer ahí, ¿no? Por los anaqueles y aquello. Pero ya está. Ingeniero, una consulta. Lo que pasa es que yo estuve revisando ahí en la parte de que decía para almacenamientos de baja altura. Y ahí decía de que cuando tienes estantes sólidos, se debe colocar rociadores sin racks para almacenamientos de baja altura. En este caso también, porque es bien pequeño. No, ¿a dónde dice eso? ¿Cuál de las tablas? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál línea de No es tablas, es un concepto. Cuando Es se uno habla de los requerimientos. Sí, los requerimientos, sí. Son párrafos. Pero eso es cuando, vamos a ver, aquí está, cuando es clase 1 a clase 4, hasta una altura de 12 pies, en rack sólido deben ser protegidos con rociadores en rack, de acuerdo a la sección 2019 y 25222, con correspondiente protección en techo, de acuerdo con 252251. Bueno, tendrás que dirigirte a eso, ¿no? A esos artículos, a esos numerales. Pero por el área yo no creo que... Ahí debe haber una limitante de área en esos requerimientos. Sí. Porque ese no es un almacén como tal. Ese es un depósito, lo que llamamos aquí un depósito. Lo que pasa es que te dice, esto en estanterías sólidas te dice, cuando tienes un área menor a 1.9 metros cuadrados, se considera estantes abiertos. Pero 1.9, entonces, pero aquí es más grande, ¿no? O sea, si juntamos todo el área de todos los estantes que están pegadas en techo, perdón, a la pared, y pegada, y en el medio, más o menos me da como 5 metros cuadrados, más o menos. Y una altura de 2.40. De área de estantes. Lo está confundiendo. Ese 1.9 es
el tamaño del sólido, ¿cómo era eso? Ay, Del anaquel. Claro, en aquel. hasta el siguiente espacio de flujo, no es que... Ah, Claro, claro, hasta en vista de planta, pues, pero lo que pasa es que ahí los anaqueles están pegaditos, todos están pegaditos. Mm. bueno, fíjate a ver qué dice el capítulo 25 en esa parte. Pero yo por el área no creo que se debería considerar como un almacén ese espacio, esos 12 metros cuadrados. Es mi opinión personal, ¿no? No sé lo que dice la norma al respecto, pero es mi opinión. Bar Ávila tiene un hotel con una mezanine donde la parte superior de la mezanine que hay a una altura de 2 metros a la losa, pero el cliente define que ese espacio es para almacenar un altillo, podría ser, Ajá. almacenar paños, cobijas, telas, sin altura máxima de almacenamiento. Máximo 2 metros. Sin altura máxima de almacenamiento quiere decir que lo puede llenar los 2 metros de altura. Ajá. Paños, cobijas, telas. Ese es un clase 4, ¿no? O hasta puede ser plástico, dependiendo de la cantidad de poliéster que tenga la tela. Ujú. Plástico grupo A. Sigue siendo misceláneo, ¿no? O Creo. de baja altura, depende. O sea, baja altura. Ajá. Ujú. Habría que ver el área también. Sí, que dependiendo del área que tengas y cómo esté. El misceláneo, lo que hay que tener en cuenta es las condiciones que pone la norma para que sea misceláneo. Si no cumple con todas esas condiciones, ya no es misceláneo, es baja altura. ¿Ok? Entonces, hay que analizar ese concepto y ver si cabe entre misceláneo o se considera de baja altura. Pero en definitiva aplica la misma tabla. La única diferencia que hay es cuando es plástico grupo A, que si es plástico grupo A no puede exceder, para ser de baja altura no puede exceder de 1.5 metros de altura, el almacenamiento, ¿ok? Entonces, si estos paños, cobijas y tal, si llega a ser plástico, catalogado como plástico, no podría exceder de 1.5 metros de altura. Eso es lo que habría que analizar. ¿Ok? Y si no, a lo mejor cae dentro de un riesgo de aplicación. Carlos Romero dice, la tabla que mostraron es de la NFPA 13 versión 2022 y si tiene variación con la versión 2019. Creo que no. Creo que eso no ha cambiado, ¿no? Creo que eso no ha cambiado. Lo que cambió un poco fue el lenguaje, los textos arriba, los requerimientos. Ahí cambió un poco. Pero la tabla yo la estuve revisando y creo que está igualita. Esa tabla. No hay variación. Esa tabla es un poco complicada de manejar, un poco confusa a veces. Pero esa Caballero, es la que hay buenas que aplicar. noches, me disculpan. Adelante, José. ¿Cómo José están? Brito. Quisiera regresar a la consulta de Andrea, solo que esto es un poco digamos, anecdótico el proyecto este del almacén de 3.000 metros, porque el cliente es un banco, ya es un almacén de documentos muy importantes de un banco, los Ajá. documentos de todas sus sedes a nivel nacional. Y me dicen, no quiero que se moje ningún documento. O sea, Ajá. no quiero rociadores. Mm. ¿Qué hacemos? Le ponemos Nobel 1230, la NFPA 2001, pero para 3.000 metros eso es un montón de dinero. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? Nada, Rociador con preacción. Eso es rociadores sea donde vaya. acción previa. Sí, acción previa. Tratamiento simple. Es lo que puede hacer para garantizar hasta cierto punto de que eso no se vaya a mojar, que la posibilidad de que se moje también es muy baja. Que se rompa eso, a menos que quede mal instalado. ¿Cierto, Entonces, Yusef? un sistema de preacción para ese mismo sistema de rociadores que dice la norma. Ajá. Lo que, a ver, el capítulo 21.11, el problema es que cómo se diseñaría eso, porque el capítulo 21.11, que es el que trata de control con rociadores de modo control, disculpen
redundancia, modo control, densidad área para archivos de documentos almacenados en pasarelas de gato, se basa en un sistema de tubería húmeda. Ah, ciertamente. Entonces, no sé si se pueda aplicar ese criterio, porque no hay más información sobre pasarelas de gato. El gran problema con las pasarelas de gato es de que son túneles de almacén, de archivos que no van a crecer verticalmente, sino que se van a quedar concentrado el fuego en el piso. Y para que suba al techo va a demorar, y lo que se espera es que los rociadores, por las pruebas de ensayo que tú vas a ver en el capítulo 21, se extingan con los rociadores de la RAC. Lo que yo he hecho algo parecido es en un almacén de tenis, de zapatillas, de un cliente parecido, combiné el concepto de, porque este es para papeles, no para plásticos, por ejemplo, de sellar cada piso y tratar de generar, en vez de tener un almacén de 3 niveles, tener 3 almacenes de un nivel, sellar completamente piso y decir que tengo un almacén protegido con rociadores en rack. O sea, se convierte, como decir, en un edificio de 3 pisos, cada uno independiente, con rociadores, tanto en el pasillo como en el rack, y donde no se espera que el fuego va a pasar de un nivel al otro. ¿Cómo? Colocándole planchas de triple grueso, por ejemplo, y sellando los pasarelas, no dejando estos huequitos que tú mencionas, o por lo menos pasar el 50% que la norma me permite, para que el fuego se quede concentrado. Entonces, esperando de que los rociadores del nivel, ya criterio, ya no está en la norma ese concepto, se quede estancado el fuego dentro de ese nivel. Por ejemplo, se comienza a quemar un nivel un segundo piso, comienzan a quemarse los papeles, qué sé yo. Ahí el rociador va a estar con aire, no con agua, porque vas a hacer acción previa. Y lo tratas ya, o sea, buscar en la norma NFPA todas las opciones no existe. Eso sería un criterio que yo aplicaría. Ok, Y Joseph, además he visto, porque han contratado a una empresa que está haciendo la ingeniería, he visto que en cada una de esas pasarelas están considerando estaciones de mangueras. O sea, estoy viendo estaciones de mangueras, por decir, si el almacén es como de 15 metros de altura, estoy viendo en las pasarelas estaciones de manguera en cada nivel de rack. ¿Te parece eso conveniente? bueno, la manguera es después del rociador, ¿no? Se supone que lo primero que va a actuar es el rociador, pero no sé, la manguera según Factory Mutual, ha salvado la vida de muchos incendios, ¿no? Concepto de la manguera. ¿Qué Ok, son mangueras? solo que me llama la atención porque yo también entiendo que las estaciones de manguera pues normalmente están a nivel de piso, o sea, ergonómicamente para alguien que está sobre el piso cuando llegan los bomberos o la brigada, pero tenerlo en un segundo, tercer nivel, en esas pasarelas que ya estamos hablando de 5 o 7 metros de altura, trepar o que trepen los bomberos a coger una estación de mangueras ahí, No, pero eso me parece un poco raro, nunca lo he visto. no, pero perdón, ¿no tiene escaleras? O sea, ¿cómo? ¿Trepar? O sea, no hay, Tiene no es, pasarela, ¿no? Claro, subir a la pasarela, pues, ¿no? ya, trepar, subir. Ujú. Bueno, si van los rociadores, la manguera es accesoria. Si es solo la manguera, ahí no sé qué decirte. Ya es criterio del proyectista, ¿no? Sí, No, sí como se puede poner, ¿oíste? Sí, claro, se puede poner. Y no, está bien que tenga. ok. Sí puede tener, si Y lo si pide la autoridad además, competente o el dueño, lo quiere, se puede poner y calcular junto con el claro, sistema claro, de hay que rociadores. considerarlo dentro del cálculo hidráulico. Ahora, además el cliente, porque él no quiere que se mojen sus papeles, nos está diciendo, ¿sabes qué? También quiero que nos instales un sistema de agentes limpios, además de rociadores. Eso es un montón de dinero, no sé si es No, eso necesario. no, Ah, ni lo ok. pienses, ni lo pienses. Ok, Sí, entonces nos quedamos con el sistema de rociadores nada más.
Sí, sistema de rociador. Yo intenté en un proyecto meter espuma de alta expansión, rellenar de espuma los pasillos. Es más, tuve una reunión con Ansul, con la gente de Ansul, lógicamente el área técnico-comercial me dijo que fabulosa mi idea, ¿no? Lo que querían es venderme. A mí me dio miedo después cuando me puse a analizarla, meter cámaras, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida la palabra. Generadores de espuma dentro de los racks. O sea, ocupar el espacio de un rack. Esa fue mi idea, ocupar el espacio de un rack para poner un generador ahí. Y llenar todo el pasillo de espuma de alta expansión. Esa era mi idea. Y quise validarla si tenían alguna aplicación en la que hayan aplicado en catwalk, en pasarelas de gato, espuma de alta expansión. Me dijeron que lo veían viable todo. Bueno, al final, menos mal que le di la vuelta y me saqué esa idea de la cabeza de querer poner espuma de alta expansión, pero me quedó dando vueltas en la cabeza una posibilidad, meter espuma de alta expansión. Estoy hablando de nuevo de un almacén de tenis, no sé con documentos cómo sería, pero creo que es básicamente lo mismo. El problema es que en la norma no hay mucha información sobre pasarelas de gato para documentos, salvo lo que ya está planteado, que es poner rociadores. Así funciona Iron Mountain. 20, después de su gran incendio, aprendieron la lección. 2 grandes incendios que han tenido, o 3, y ahora no discuten. Ponen sus rociadores en los racks, ponen sus rociadores en los pasillos. Y ahí está la foto, te lo voy a mandar ahora en el grupo. No sé cómo José hace para mandar fotos por WhatsApp. Creo que lo convierte a screenshot. No, pero por el grupo de los conversatorios, por ahí puedes enviarlo, desde Telegram. Puedes usar el Lightshot. El Lightshot lo guarda y después envía el enlace, ¿no? Sí, eso es lo que hago yo, para pasarlo por aquí, por el Zoom. Sí, porque eso no te deja mandar pantallazos. Ya, esta foto está en el... ¿Cómo se adjunta una foto en esta vaina? Se arrastra, ¿no? En el Zoom no, tendrías que, como documento, tienes que tener la foto como un archivo. Mejor enseño mi pantalla, tanta tecnología me aburre. Bueno. ¿Qué se ve acá? ¿Esto? ¿Se ve Sí. la norma? Sí, ahí se ve la tabla. Ya, esta es una pasarela de gato. No, la imagen no se ve, la de la pasarela de gato no la estamos viendo. Estamos viendo la tabla. La otra pantalla, Se vio un instante, Joseph. Ahora sí se está viendo. Ya acomodo para hacerlo en pantalla grande. Ya. Miren, esto es lo que propone la NFPA en el capítulo 21. Acá está. Ya lo hice muy... Ya. El rociador acá. Fíjense que no está pintado, ¿eh? Está negrito, subiría negra. No está de rojo, nada. El rociador acá y rociador en el pasillo, que no se ve, creo que... Eso es. Acá está el rociador montante, miren, un tubo de 2. Alternando, rociador, alternando pasillo. Este es un rociador, sino que acá se ve el plano. Ahí está, ahí se ve. Sí. Esto es el concepto de pasarela de gato. Y miren, no lo ponen en todo, acá en la mercadería, se va a quemar, pero este rociador o se van a abrir y ya está. Esta foto está en el handbook. Este capítulo es el 21. Te dice que en el techo debes poner, si es más de 7 metros 60 de altura o menos, 0,33, si es alta temperatura 0,29, el área de diseño 2000, con 500 galones por minuto, acá está la manguera. Para la manguera 500 galones por minuto. 2 horas. Internas y externas. Sí, este es el criterio de diseño y acá están los rociadores. Esa es la edición 2019. En la edición 2022 está en un capítulo nuevo que es el 26. Ya, voy a abrirlo. Pero es lo mismo, creo que está igual. Es lo mismo, es lo mismo. Este es el handbook, lo bueno del handbook que viene todo Sí, ese es el handbook. Y acá van los rociadores, todo el rollo, cada 12 pies, y está. Y esto está basado en un ensayo, que lo explican acá. Y eso es todo lo que hay, 4 páginas. Con esto diseñan todos los almacenes de Carton Record Storage, almacenamiento de documentos en cajas de cartón. En caja de cartón. Lo que a veces los clientes, los propietarios,
también tienen la información equivocada de que el sistema de rociadores, cuando se active, se van a abrir todos los rociadores y entonces se le va a mojar todo eso. Es verdad. Hay que aclararle al cliente que si hay un incendio, se van a abrir los rociadores que estén cerca del incendio, afectados por el incendio nada más. Y si se va a mojar, se mojarán pocas cajas, no se va a mojar los 3.000 metros cuadrados. Y si es mejor que se mojen unos pocos papeles a que se le quemen todos los papeles. ¿Ok? Acá Sí, está sí. escrito exactamente con las mismas rejillas que se ha hablado, Open Grid, que le llaman esto, acá está. Y se supone que con esta cantidad de rociadores, cada 3 metros, 3 niveles de rociador, o sea, un rociador, un rociador, un rociador, yo no creo que jamás el fuego pueda salir de esta zona. Sí, se concentra por ahí, se queda como limitado en esa, Sí, en esa zona. claro, le ponen rociadores en todas partes, aparte de los rociadores del techo, ¿no? Pues esto es específico, el criterio de protección está en el capítulo 21, donde se tratan, ¿cómo se llaman? Control Mode, Density, Sprinkler Protection Criteria, el capítulo 21. Que ahora es 26. Joseph, ¿cuánta tiene que ser la superficie abierta del catwalk para que se pueda considerar como que va a retener calor y abrir el rociador? Porque tiene que ser menos del 30%, ¿o no es así? No, en este caso no lo dice, ¿ah? No aplica, cualquiera que sea la superficie abierta. Acá dice, sí dice, Carton Record Storage debe ser permitido para superar shelving que tengan como mínimo 50% abierto from approved through space, creo que, no sé si no. Supported on shelving that is minimum, que como mínimo tengan 50% abierto. Ah, ya, se refiere al... Voy a leerlo y voy a recordar ese concepto, ¿ya? Porque me agarras un poco frío. Entonces, si aplica el concepto de que el estante sea abierto. Eso es lo que El que habla del 50% es que el pasillo debe tener al menos 50% del área abierto, el grating, no puede ser cerrado. ¿Ya? Pero ahí no te dice si va rociadores arriba o abajo, sobre eso, por si es menos del 50. Es una condición que le pone al pasillo. Pero en ese caso iría en contra de la retención del calor, el calor pasaría de largo y abriría los rociadores más arriba y no de su sector. Debería ser al contrario, o sea, como se pide para cuando tienes un techo con las nubes, que sea por lo menos un 70% cerrado para que retenga algo. Como comentario nada más, que Joseph lo mencionó, Iron Mountain tuvo uno de los incendios, por lo menos para nosotros, más catastróficos acá en Argentina, en Buenos Aires, porque se le prendió fuego a un depósito muy grande en la ciudad de Buenos Aires y los bomberos atacando el incendio estaban muy cerca de las paredes y el galpón, en lugar de colapsar hacia adentro, colapsó hacia afuera, matando 11 bomberos. Fue un desastre que hubo acá, ¿no? Un desastre que hubo. A raíz de eso se pusieron religiosos a nivel mundial. Los de Iron Mountain. Sí. Sí, bueno, es que aquí en este caso no aplica mucho el de si el pasillo es cerrado o no es cerrado para colocar rociadores arriba o abajo. Como que no considera mucho eso, el flujo del humo, del calor. Tampoco es misceláneo, ¿no? La norma también más bien te especifica que el pasillo debe tener por lo menos 50% del área abierta. Pero de todas formas tienes que colocar rociadores en todo donde te indica la norma, pues por debajo del pasillo y por debajo de los racks. ¿Ok? Debajo de los racks está bien, porque cuando esté la mercadería puesta, la misma mercadería va a atajar el calor favoreciendo la apertura de los rociadores. Ahora, exagerando, si el pasillo no existiese directamente, un rociador en el medio del pasillo iría en contra de lo que siempre hemos visto, y es que algo tiene que tener cerca para que ese rociador se abra, ¿no? Si no existiera el pasillo, pero como aquí existe el pasillo, es distinto. No, bueno, pero el grater, la abertura
no puede ser más del 50%, exagerando. El 70% de abertura prácticamente tendría unos alambritos para caminar y el calor pasaría de largo. Mínimo ese 50% tiene que ser la abertura, mínimo. ¿Ok? El concepto está, o sea, el razonamiento está en que esos grating pueden taparse con mercancía que le cae desde arriba. ¿Ok? O porque a alguien le dio la gana y dejó cajas ahí, pues en algún momento determinado quitó los archivos y puso un poco de cajas ahí y tapó. Ese es el concepto. Por eso se colocan los rociadores debajo del pasillo ese. A pesar de que la norma exige de que tenga 50% de abertura, de espacio abierto. ¿Ok? El concepto es distinto a cuando lo instalas cerca de un techo, los rociadores. ¿Está bien? O cerca de un rack que es cerrado. Eso aplica para estos casos. Que a pesar de que el pasillo es abierto, hay que colocar rociadores abajo, porque esos pasillos se pueden tapar por el tipo de mercancía que se almacena allí, por el tipo de elementos. Va alguien a buscar, por ejemplo, el de los zapatos que dice Yusef, que hay que buscar zapatos, cajas y cajas de zapatos. Entonces los operarios, los que venden los zapatos empiezan a sacar cajas y los van poniendo en esos pasillos y están ahí. Y tú no sabes cuándo va a ocurrir el incendio. Y si están el poco de zapatos, cajas de zapatos ahí en ese pasillo. ¿Entiendes? Por eso, esa es la justificación por la cual hay que poner los rociadores ahí debajo de ese pasillo. Manuel Salinas, bueno, pasamos a otra pregunta. Sí, muchas gracias, caballero, por la respuesta. Me quedó bastante claro. Gracias, Yusef. Gracias. Sí, a ponerle rociadores a eso. Y que se olvide del FM200 y el Nove y esas cosas. Eso es demasiado billete. Sí, es una locura. Sí. Pregunta de aclaración, dice Manuel Salinas. ¿Por qué las normas exigen sistemas contra incendio en sitios que son frigoríferos de almacenamiento de cosas heladas o alimentos? Y en segundo lugar, para en caso de grandes almacenes de tabaco que en parte también se mantienen una humedad dentro del área que tiene que siempre porque en un sistema contra incendio, gracias. Bueno, José explicó eso antes, un poco por la razón por la cual hay que protegerlo. Siempre hay que protegerlo, no importa cómo esté el ambiente, normalmente, pero puede haber una situación que se presente un incendio igual, no importa cómo esté el ambiente. Siempre va a haber la posibilidad de que se origine un incendio, así sea una cámara refrigerada, sobre todo, como dijo José, cuando se están haciendo trabajos de mantenimiento dentro de una cava frigorífica de esa. ¿Cuántas chispas de soldadura o de una radial de esas de romper metales no han incendiado cosas, ¿no? Y en una reparación dentro de un almacén de eso, donde se tienen rack, por ejemplo, o cosas de metal, puede suceder. O fallas en el sistema de refrigeración, también pueden incendiar un almacén de estos refrigerados. Que se utiliza mucho el anime que llamamos aquí como aislamiento en algunos casos. Eso arde bastante. Tecnopor para los peruanos. Ajá, Tecnopor. No, Por favor, ahí ajá, di José, José. yo he visto un par de incendios en frigoríficos en Europa, en almacenes sin rociadores. Búscalos en internet. En Alemania me parece que vi uno. Es terrible, terrible. O sea, eso de que el producto está a menos 20 grados no se incendia es un mito, ¿no? Sí, ese es un mito. No, La misma NFPA creo que tiene información al respecto en la página. Creo que hay. Y se busca en internet casos de ese tipo. En Estados Unidos ha habido miles. No, si está congelado no se va a incendiar. Ese concepto lo rompes porque la propia estructura del almacén genera que el aislamiento y la concentración del calor sea mayor, más bien. La pérdida es total. Sí, por lo general es total. Sí. Denis Ramírez. Carlos, Conocido de la... esquema de lo que estamos exponiendo. Bueno, en realidad, ok. esto es Carlos Nara.
brainstorming, acá no hay esquema de nada, acá hablamos, Sí, ¿cómo se dice a capela cuando cantas sin fondo de musical? Nada, sí. acá estamos todos A después. capela y a lo que nos acordamos. Este no es un curso de Ilfis. Sí, Acá, si no, no podríamos hacerlo todos los martes, ¿no? sí. Bueno, hablando de cursos, tenemos abiertas las inscripciones para el curso de almacenes, de protección de almacenes con rociadores. Están abiertas las inscripciones. Están todos cordialmente invitados. Empezamos en noviembre, la primera quincena. Ahí explicamos muchas de estas cosas. Pueden preguntarle a Bastante. Denis, por ejemplo, Denis puede opinar sobre cómo le ha ido con el curso, está muy Ah, contento. Denis, que está aquí, que hace una pregunta también. Vamos a Buena, leerla. y tengo la misma mercadería, dice, ¿no? Ajá. Pero digo, a ver, Denis es de los duros, ¿ah? A mí sí, las preguntas de Denis me asustan. A ver, no sé, ahí tenemos que responder los tres, ¿ah? Sí tengo la misma mercadería, pero uno acomodado cumpliendo con misceláneo y luego acomodo la misma mercadería en baja altura. ¿Cuáles serían las ventajas de tratar de acomodar la mercadería de una u otra forma, como para poder dar recomendaciones al cliente y decirle a no mejor tratemos de acomodar esa mercancía de esta manera que sea más económica o de menor requerimiento hidráulico? No hay mucho si no es plástico, si es de clase 1 a clase 4, no hay mucha variación en los criterios de diseño. No vas a conseguir gran cosa en separar realmente. Si se tiene un almacén, es un almacén. No pierdan de vista nunca la definición de almacenamiento misceláneo, que ya la aclaró José al principio y Yusef. Eso nunca hay que perderlo de vista. La definición de misceláneo, que es un almacenamiento de pilas bajas, pero que cumple ciertas condiciones. Eso es todo. Pero sigue siendo un almacenamiento de pilas bajas. Entonces, si tú tienes un almacenamiento de pilas bajas, ya como tal, algo que sobrepasa los 4.000 pies cuadrados, ¿verdad? Y que tiene pasillos pequeños de 8 pies, de 4 pies, son almacenamientos de pilas bajas. Protégelo como almacenamiento de pilas bajas. No vas a lograr nada separando un poquito para allá para decir esta parte es misceláneo, esta parte es pilas bajas, porque el criterio de diseño va a ser el mismo. ¿Ok? No hay diferencia. Ok, sí, muchas gracias. Hola, Denis. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Denis. ¿Qué tal es el curso de mercancías? Tú que eres Ya uno de... volví, cualquier cosa. Muy bueno, muy bueno. A ver, recomiéndale a los amigos para que Sí, conozcan. sí, allá todos los conceptos desde NFPA hasta FM, ¿verdad? Sí. Los diferentes caminos, ¿verdad? Para poder llegar al mismo punto. Entonces sí lo recomiendo bastante. Muchos conceptos que tal vez a veces no se tenían tan bien, allá se revisan y se desarrollan. Ahí los Ajá. invito. Okay. Muchas Bueno, gracias. también hay que decirles, Denis, que hay que mentalizarse, ¿no? Ir preparados. Ah, sí. Hay que hablar con la esposa, dejarle una foto ahí en la casa. Tómense una foto bien bonita y la ponen ahí en la cocina. Ok. Bueno, tenemos a Manuel que dice, Manuel Salinas, si hay un incendio en la bodega del banco, es preferible perder parte de los papeles o perderlo todo con un incendio. Ese es con respecto a lo que comentábamos antes, en la consulta del señor José Brito. ¿Se puede utilizar CO2? No, CO2 ya esto es demasiado. ¿Qué se utiliza en equipos de motores? ¿Esa es una pregunta o una afirmación? No, el Pásame una CO2 pregunta. no se Bueno. puede usar en ambientes normalmente ocupados. Ujú. Después tenemos a Arquenio Serna, una pregunta. Un almacén de repuesto, 405 metros cuadrados, 70% de cartón, 15% caucho, 15% plástico. Tiene instalado 40 rociadores Taiko 11.2 y 2 gabinetes de 1,5, alimentada con montante de 4 pulgadas, altura techo 6,1 metros, almacenamiento en RAD hasta 4 metros. Tiene una bomba instalada de 500 galones por minuto a 125 PSI.
La norma nacional de Perú, artículo 181, no me pide rociadores, solo gabinetes con válvula angular de 1,5 y 2,5. ¿Cuál es la opción más recomendable? Retirar los rociadores y proteger. Esto, bueno, ya esto se sale del conversatorio, pero pues, Yusef, ¿qué dices tú? No, si tiene rociadores, ¿por qué los vas a quitar? No, no ¿Para qué entiendo. se lo vas a quitar, ciertamente? Porque la norma no los pide. No, Porque la no. norma no lo pide. Recuerda que lo que pide Entiendo la que, norma es un no, mínimo. Yusef, es porque dice que la bomba no le da para los rociadores, entonces se ve perjudicado porque lo obligan a cambiar la bomba. Claro, no terminé de leer. ¿Cuál es la opción más recomendable? Retirar los rociadores y proteger con gabinetes o instalar una nueva bomba para todo el sistema instalado porque la bomba no me suministra suficiente caudal. Disculpa, que no leí completo. Ok, gracias, Volat. Sí, bueno. Pero espérate un ratito, eso no es un almacén misceláneo, eso de baja altura. Si tiene, ¿qué altura de almacenaje tiene? Altura de techo 6. Y altura de almacenamiento 4 metros. 430, ¿no? Es almacén por el cañón, en rack. En rack. Habría que ver si en modo control, bueno, 500 no va a dar nunca ninguna bomba para almacenes, ¿ah? Un poco raro. Es un almacenamiento, es un rociador CMDA, por lo que veo, 11.2 Taiko TYESI CMDA. No. 5300. Creo que es, creo. No sé, no estoy seguro. Debe ser. Hay una SFR no es. Lo que tú puedes hacer ahí, Artemio, y voy a irme en contra del espíritu de Luis y Birma, del famoso 140%, es ver si esa bomba da con el 150% mirando la curva, cómo está la eficiencia de la bomba a su 150%. Ajá. Porque si es una bomba que tiene baja eficiencia en el punto de 500 y está en crecimiento esa eficiencia, puedes tener la oportunidad de sustentar incluso, y voy a ir en contra de Luis, que siempre recomienda trabajar al 140%, en este caso forzado, que la bomba puede llegar a 700, 800. Yo he visto bombas de 500 que su máxima eficiencia la tienen en 1000. O sea, su máxima eficiencia, ¿eh? Sí, sí, se va para la derecha. Quiere decir que Pero Arquemio hizo el cálculo. Está Arquemio acá en la sala. Está presente, Arquemio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Arquemio. Una pregunta, Arquemio. ¿Tú tienes los cálculos de este sistema? Sí, sí, estamos en un precálculo. Lo que pasa es que tiene, como se menciona ahí, tiene el sistema ya instalado. Y bueno, la norma peruana, el artículo 185, no me pide rociadores para ese área de 400 metros cuadrados. Pero están instalados. Sí, están instalados. ¿Y los cálculos qué te dicen? ¿Cuál es la demanda? 1000 galones. Oye. ¿Y esa bomba no te da 1000? Te pregunto. No, en parte falta evaluarlo esa parte, sí. Porque yo te digo, si es una bomba, ¿es listada o es una bomba así? Sí, la bomba es listada. Mira, yo te digo que hay bombas de 500 que tienen o sea, ¿a qué pasa? El fabricante, yo intuyo, ¿no? Coge la bomba, una bomba de 1000 y se la pone con un también la dibuja con un motor para 500. Yo tengo un ejemplo, no de 500. Tengo una bomba de 750 que su máxima eficiencia está casi en 1900, 2000. Y yo me pregunté, ¿por qué esta bomba? Y después veo un presupuesto con la misma bomba SPP, modelo TD10, puesta con un motor a 1250. La misma bomba. Entonces ahí me acordé de Birma, de lo que nos enseñó, que no. Y dije, el fabricante agarra la bomba y comienza a ponerla con un motor, con otro motor. Le voy a mandar la curva ahorita acá en el grupo. Mira, pero ¿qué densidad de descarga estás aplicando allí? A mí me parece que es un riesgo de ocupación que lo han convertido en almacén después de haber instalado los rociadores, ¿no? Seguramente es eso. Además, lo más crítico es que tienen oficinas encima del almacén. Mira, pero ¿qué densidad de descarga aplicaste en el cálculo o en el diseño? Bueno, ese es un riesgo extra en sí. No, esto es un almacenamiento. Esto no es un riesgo extra. Esto es un almacenamiento por todo el cañón porque la altura de almacenamiento es de 430 metros y es almacenamiento en racks.
Tienes que revisar esos cálculos, trabajarlo como almacenamiento en rack. O en rack, ¿no? Porque a mí me parece alto, 1000 galones por minuto para rociadores solo. Me parece alto. No, tiene de gabinetes también. Claro, pero ¿son parte del sistema de rociadores o están aparte? Es parte. Están pegados al sistema de rociadores del mismo Sí, montante. exacto, sí, exacto, están pegados. Esa pregunta no se puede resolver así. No, hay que revisar el diseño para ver si sirve o Yo no digo sirve que la puedes bomba. llevarla a 750, así, tranquilo. Te puede dar hasta 750 galones por minuto si la presión da, Sí, la pero presión de tiene diseño. 125, ¿no? Tiene 125. Se supone que es, su máxima altura son 6 metros. O sea, y me imagino que la bomba está a nivel 0. No, la otra opción sería, bueno, quitar los rociadores, ¿no? ¿Cómo se llama? Como la norma peruana de 185 no me pide, ¿cómo se llama? Rociadores a esa área. Qué pena, ¿no? Quitarlos, ahí están, algo hacen, ¿no? Pero ¿por qué quitarlo, pues? O sea, suponte que, ok, vas a instalar un sistema de mangueras nuevo, ¿verdad? Eso es lo que quieres. Claro, para que cumple la bomba en sí. Ok, entonces conéctalo a la misma bomba, pues, pero deja los rociadores que algo hacen en algún momento Pero es determinado. O como sea, los tener- caudales no se van a sumar porque son dos sistemas separados. 500 No sé, galones por minuto para las mangueras y te vas a tener ahí una bomba que en algún momento determinado puede activar, cuando se activen los rociadores, algo puede hacer también, si no se utilizan los dos sistemas a la vez. eso, Imagínate un incendio de noche. ¿Quién va a activar las mangueras? Se activa el sistema de rociadores y el caudal de las mangueras queda ahí para los rociadores, lo que dé. ¿No es así, yo sé? sí, claro. Sí, lo que No es pasa es que necesario. acá los inspectores se van a basar en que no cumplen, sí, bueno. No cumple porque tiene rociadores. No, porque en sí la bomba en sí para todo el sistema no me suministra suficiente caudal. El inconveniente es eso. Además, la cisterna es solamente de 105 metros cúbicos. Sí, pero ese es como tener en la cocina un cuchillo que no corta, ¿no? Y lo botas. O sea, Sí. o que corta poco, que no te sirve para comer, ¿no? O sea, de algo te sirve, o sea, sacarlo, ¿no? Sí, sí. Aunque sea para echar mantequilla, te sirve si no Sí, corta. claro, o sea, no. Y es algo que ya está hecho. En las últimas estadísticas aparece que la mayoría de los incendios se pueden controlar con 1 o 2 rociadores. Claramente, Ciertamente. 750 galones es el Sí. caso extremo de un incendio declarado y prácticamente que se les ha escapado de las manos para una superficie enorme, pero todavía sigue sirviendo. 11, mira, el comportamiento, vamos a hacer un cálculo de algo rápido. 11.2 galones por minuto a 100 PSI son 100 galones por minuto, ¿ya? Tienes para 8 rociadores abiertos. Un K de 11.2 dices tú. 11.2 a 100 PSI, porque vamos a suponer que lleguen 100 cuando se abren todos los rociadores, se pierden 25 en el camino. 112 galones por minuto. Vamos a ponerle 100 para redondear. 100 galones por minuto. 750, 800, 8 rociadores abiertos. Cada rociador cubre un área de 10 metros cuadrados, 80 metros cuadrados de incendio te puede contener ese sistema. Pues es ridículo. 80 metros de 400. O sea, te cubre hasta un incendio del 20% y los rociadores están funcionando ahí. Porque son 400 metros cuadrados y te cubren 8 rociadores. Cavitando la bomba puede llegar a 10, 11 rociadores. ¿Para qué? Que es el 30%. Ya, o sea, ya ingeniería basada en el desempeño. Olvídate de la tabla, si no cumple, no llega. O sea, eso ya es... Ese es el problema cuando la autoridad competente o sea, se quiere apoyar en una norma y no en el criterio general de lo que se tiene, ¿no? Le falta un criterio profesional. 30% del almacén lo puedo proteger con agua, o lanzando agua, con una bomba de 500. Sí, Me señor. encantaría ver esa curva. Sí, el diseño y los cálculos para ver qué tal. A ver, vamos por la otra. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. En una bodega, no sé más, tubos de pasta dental, pañales desechables, wow, toallas. ¿Dónde está? ¿Quién? Léela tú, pues.
León Alberto, Ajá. en una bodega donde se almacena tubos de pasta dental, pañales desechables, toallas sanitarias, en racks, ¿hasta qué altura se puede almacenar para ser considerado de baja altura? ¿Cuál es su clasificación? Eso es plástico grupo A, los desechables, los Sí, pañales, eso es plástico grupo A de ¿no? una. Sí, señor. Y, 5, y si es en rack, ya no es de baja altura. no, pues Hasta que, a menos que no sobrepase 1,5 metros, pero un rack de 1,5 metros, no no existe. creo. No, es raro. Entonces no es de baja altura. Oye, fíjate que acá en la tabla de... ¿eso está en cajas de cartón o está expuesto? Me imagino que en caja de cartón, pasta dental, pañales, eso viene en caja de cartón Ya, acá te dice plásticos grupo A. y forrado en plástico, por cierto, también de paso. Plásticos grupo A en cajas de cartón, expandido o no expandido, que se almacenen en rack. Los pañales son expandidos en este caso, ¿verdad? Se podrían considerar como expandidos y las toallas sanitarias también. Ajá, te dice que puedes llegar a 10 pies de altura, pero siempre y cuando el techo no tenga más de 15 pies. Habría que preguntarle a ese caso si el techo no excede de 15 pies. No, Y yo sé, trata pero como riesgo alto grupo 1. esa tabla, esa es la parte de las partes confusas de esta tabla. Vamos a mostrarla. Muestra, por favor. Vamos aquí. La parte de plástico grupo A. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Vamos a mostrar la tablita esa. Ya va, déjenme quitar Está esto en acá. la- Vamos a buscarla aquí. te dice- Plástico grupo A. Aquí está, plástico grupo A, ¿no? Ya, eso. Ahí te dice, mira, ve. Hazle un Ya va. zoom. Mira, eso. Para plástico grupo A, esta tabla aplica. Un momentico, que aquí déjenme bajar esto. Para plástico grupo A, Ujú. pilas de baja altura, almacenamiento de baja altura es esta fila nada más. Esta. Esta es la Ahí única dice fila que rack. aplica. Esta es la única fila que aplica para plástico de baja altura. Cuando la altura es menor a 1,5 metros. Y la otra. Todos los demás, todas estas, es para cuando es plástico grupo A, pero en almacenamiento misceláneo. Sí, ¿cómo sacas esta conclusión? Claro, porque aquí, mira, aquí te lo dice. Aquí te lo dice, mira, aquí está. Pilas bajas, almacenamiento de pilas bajas de grupo A, de plástico grupo A, no debe exceder 1,5 metros en altura. Aquí está. O sea, Si la tabla pasa de no aquí, puede aplicar tiene a que todos los cumplir. casos. Si pasa de aquí, puede ser más alto, que aplicarían estas filas, ¿verdad? Puede ser más alto, pero tiene que cumplir las condiciones de almacenamiento misceláneo. Muy O sea, bueno, esto gracias. aplica para almacenamiento misceláneo, de aquí para estas filas para abajo. Ah, Baja o sea, altura es esta sola, esta nada más. ya. Entonces está. Luis, Diga. discúlpame. Ahora, eso es para plásticos no expandidos. ¿Y los pañales, el compuesto principal, más del 80-90% del pañal, no es algodón? No es papel picado, ¿no? Eso es No, papel. No, No, es algodón. No, es una fibra que se llama tejido no tejido o no woven. Pero eso no es es plástico, creo. Sí, eso es plástico. Yo Eso es trabajé en una plástico. empresa de esa cuando era joven. Sí, parece algodón, pero eso es plástico. Sí, eso es una fibra plástica. Sí, ¿Y sí. por qué Eso las es fábricas de pañales reciben tanto papel basura, ese papel en rack? Usan ni idea. No, ni idea. Yo trabajé en la empresa que fabricaba el no wooden, el tejido no tejido. Eso es, se agarra el plástico normal, el polipropileno, y se extrude, pasa por una extrusora, por una matriz de hilos, y en vacío se enfría violentamente a una presión determinada, y entonces, dependiendo de la presión, o se mantiene un hilo, que es el que se utiliza para crear la malla de esas ropas que se ponen los médicos, ¿sí? Y de lo que se hacen las mascarillas, y a otra presión y temperatura se expande y queda como un algodón, pero eso es hecho de plástico. De hecho, la norma NFPA le llama a eso diapers de plastic or non-woven fabric. Y es como mínimo clase
clase 4. Mínimo. Pero si lo tienes así amontonado y junto con toalla sanitaria, ya ahí debe llegar plástico lo más seguro. Sí. Plástico grupo A. Sí. Se llama Bueno, entonces esto no tejido, lo no puedes tejido. tratar como a baja altura. No, no. Entonces tendría que ser almacenamiento de plástico en rack. Y aplicar los criterios de ya sea del capítulo 21, capítulo 22 o capítulo 23, dependiendo del rociador que quieras utilizar. Ya, entonces hasta 1,50 m de altura. Sí, para los plásticos sí. Perfecto. Es que esa tablita es medio complicada, ¿no? A veces hay cosas ahí que hay que Pero, darle la sí, vuelta. yo mismo me había confundido ahorita, pensé que se podía aplicar la segunda fila. Menos No, mal no. que nunca la apliqué y la terminé jodiendo, ¿no? Porque uno a veces, no sé si le habrá pasado, ¿no? Yo a veces miro para atrás las cosas que he hecho y que creí. Creí que estaban bien. Cada metida de pata. Hay que Bueno, aceptar. eso nos ha pasado a todos. Sí. Y la idea es decirle a los muchachos o a los compañeros y compañeras que están acá dónde uno se ha equivocado para que ellos no se equivoquen, ¿no? Oye, hace 20 años no había Zoom, no había ILFIS, no habían conversatorios toda la semana. Sí, Era una jungla. Y encima todos escondían la información. sí, sí. Y gracias a esta filosofía es que estamos Carlos, avanzando, bueno, sí. dejando algo. Bueno, Carlos tiene otra preocupación. Carlos Romero. La protección pasiva para los almacenes. Yo de eso no sé nada, prácticamente, de protección pasiva. Necesitamos un experto en eso. Alguien que opine. No, tenemos que invitar a Juanita Ramírez. Ella es una experta en protección pasiva. Yo nunca me he gustado. Yo estoy dentro del grupo de los activistas, los que trabajan con sistemas Sí, activos. sí, Porque hay el problema de la especialistas en eso. protección... acá somos la protección, anti-LGTB. Nada pasivo. lo que pasa, en mi opinión personal, ¿ok? La opinión personal de José Prada, esto no recoge la opinión del instituto. Y puede estar cargado de una dosis inmensa de ignorancia, ¿no? El problema de la protección pasiva versus la activa es que la protección pasiva depende de muchos factores que a veces no son controlados o controlables dentro del ambiente, porque la protección pasiva no solamente es colocar el quoting o el acabado de las columnas para proporcionar la resistencia estructural frente a un incendio, sino que también tiene que sectorizar y compartimentar, porque usted lo que busca es que el incendio se consuma dentro de esa área. ¿Okay? Entonces, su tolerancia a la pérdida tiende a ser mayor, ¿sí? En ese aspecto. Y esa compartimentación, o insisto, puede estar cargado de ignorancia lo que estoy diciendo, esa compartimentación y ese aislamiento y todo eso, con que usted le abra un hueco con un taladro para colgar un cuadro, se perdió, que es algo que las personas que trabajan con protección pasiva constantemente le recuerdan a uno. O sea, yo te hago el sello de ese pase de esa bandeja, pero si usted agarra y rompe eso para pasar otro cable, hasta ahí llegó el sello. Entonces, pues podemos invitar a alguien, un especialista. Yo conozco al menos 2 personas que son especialistas en Colombia en protección pasiva para que nos cuenten al respecto. Pero, por ejemplo, para mí, pues eso yo nunca lo considero entre mis análisis. No, Porque eso es una ciencia compleja. Es más, la parte de protección pasiva yo la considero inclusive hasta más compleja que la parte de protección activa. ¿Okay? Entonces, De puede todos ser una opción. modos, José, yo estuve ahora afuera de Argentina y estuve en varios locales comerciales porque viste que las mujeres cuando salen al exterior les encanta ir a comprar. Y visité tiendas muy grandes, todas hechas con estructuras metálicas y todas tienen en la columna, que está expuesta, ese tipo de protección. Acá en Argentina nosotros intentamos utilizar, el costo es muy alto, un producto que se llama Pyrocret, que es como un cemento proyectado y que lo que hace es darle un retardo porque las estructuras de hierro colapsan muy rápidamente con el calor. Supongo yo que lo que preguntaba Carlos Romero era al respecto de ese tipo de protección, no necesariamente la estanqueidad del ambiente. Eran tiendas de ropa, Gap, todas esas ropas conocidas,
y vos veías las columnas enormes, porque sé que son locales reciclados de fábricas y demás, todo el techo y las columnas, las vigas, todo con ese material protegiendo la parte de hierro, ¿no? Toda la parte estructural. Supongo que se refería un poco a eso. Sí, seguramente. Como tiene problema con el galpón, que él Bueno, es quiere que proteger. también la mayoría de los códigos, ojo, insisto, yo no soy una papa de eso. Acá el código NSR10 pide, dependiendo de una clasificación de las ocupaciones en función del número de niveles y el tipo de ocupación, unos mínimos de resistencia al fuego a la estructura. ¿Ok? Y entonces esos mínimos de resistencia al fuego se deben proveer mediante fabricación o aplicación ¿cómo se llama esa vaina? De un aditivo, pues un acabado, un coating a la columna. Entonces, pero también se puede lograr cubriendo con concreto la columna. Entonces, en vez de ser una columna de metal, una columna de concreto con un cierto grosor, una cierta cantidad de aporte, etc. Entonces, en algunos casos, los códigos pudiesen exigir un mínimo nivel de resistencia al fuego de la estructura, sobre todo si son miembros expuestos como el que usted menciona. ¿De acuerdo? Pero eso ¿cómo se llama eso? No se constituye en una equivalencia, un sustituto de la protección activa con rociadores. Eso cuando yo hablo en los cursos de la parte de los objetivos de protección, yo doy claridad al respecto. O sea, si tu objetivo de protección es vida, ¿sí? Preservación de vida, entonces eventualmente los rociadores actúan como unos retardantes en el proceso de colapso estructural porque las columnas y la estructura no se exponen a las temperaturas que lo puedan hacer fallar. ¿Ok? Entonces, eventualmente, estoy divagando, eventualmente un código pudiese darte a ti la opción o de tener una protección pasiva de la columna para disminuir el efecto de daño en el incendio y darle más tiempo a las personas a evacuar, que cuando manejamos rociadores, detección y todo esto bajo el principio del objetivo de protección de vidas, nosotros trabajamos en función de ¿qué? De minimizar el daño a la estructura para garantizar mayor tiempo a los ocupantes para evacuar y para que sea seguro para los bomberos actuar y al departamento de seguridad actuar dentro del ambiente. Pero cuando evaluamos la parte de protección de bienes, la protección pasiva de las columnas no hace nada, porque el incendio se va a comer igual la mercancía y eventualmente va a dañar el edificio. Porque esto es un retardante del fuego, no es que elimina la posibilidad de que se dañe la estructura. Entonces, hay que evaluar también qué dice el código y cuál es el objetivo de protección que tú tienes. Hay que tener en cuenta eso. Lo que pasa es que nosotros normalmente, y todos los que nos reunimos en esta área, incluyéndome yo, a pesar pues que yo he aprendido mucho de Yusef, he aprendido de Federico y de toda esa gente que sabe más de esas cosas que yo, nosotros lo que hacemos es solamente trabajar en un brazo del árbol de decisiones de la NFPA 550, que es en el diseño de sistemas activos de extinción de incendios que se diseñan una vez que ya ocurre el incendio. Pero hay gente que trabaja en la parte de análisis de riesgo y gerencia de riesgo que evalúa otras cosas. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar de sustituir un sistema de rociadores por otros mecanismos de protección que sin evaluar lo que pide el código si estamos diseñando prescriptivamente y sin establecer nuestros objetivos de protección si estamos diseñando prescriptivamente orientado a desempeño. Son dos cosas muy diferentes. Desde el punto de vista de protección de vida, la protección pasiva y la preservación de la estabilidad estructural de las columnas tiene un efecto diferente al de proteger los bienes. Ese es mi comentario, lleno de ignorancia. Yo me tengo que retirar, muchachos, por razones personales de salud. Entonces, nos vemos en la próxima oportunidad. Dios bendiga a todos. Gracias. Creo que también podemos terminar, ¿no? No existe protección pasiva sin que exista un sistema mitigador de acción activa.
Acá cuando es una estructura de acero se exige un retraso mínimo de 2 horas. Las estructuras, así como la protección de las escaleras, rampas, accesos, adicionalmente los rociadores. Bueno, el tema de los almacenes de metálicos, como bien dijo Pablo, colapsan cuando el acero expuesto es el peor de los... las Torres Gemelas se cayeron por el acero expuesto. La estructura se calentó. Entonces, es el peor. Acá han muerto 2 bomberos, 3 bomberos murieron hace 5 o 6 años. También se les vino abajo la estructura metálica. Lo que le pasó a Aeromundo también debe haber sido estructura metálica. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con el acero expuesto. 550 grados, el acero pierde su capacidad portante. Y 550 grados es una temperatura muy baja. Realmente, un incendio llega a más temperatura. Entonces, Sí, bueno, también uno de los objetivos de los rociadores es eso, ¿no? Tratar de proteger en alguna medida la estructura. Claro. Bueno, el concepto se parte, ¿qué pasa si fallan los rociadores? Ahí sí. Ahí sí estaría el tema. La pasiva entra ahí mucho en juego, ¿no? Nuestros códigos no hablan mucho de la resistencia al fuego, de la parte pasiva, no la mencionamos. Sí, no se menciona mucho realmente. Bueno, ya aquí en Venezuela son las 9:20. Sí. Por allá. Por allá 1 hora menos. En Perú me refiero. En Argentina es 1 hora más. Son 2 horas más. Acá ya son las 10:30 de la noche. Ah, bueno. Así es. Muy bien. Entonces vamos a ir cerrando. Vamos cerrando. Muchas gracias. Sí, gracias a todos por su participación, como siempre. Este conversatorio va a estar disponible, como todos los demás, en la página, la cuenta de YouTube de ILFIS, a partir de unos 2 o 3 días, por allí más o menos. Ahí pueden volver a verlo, los interesados, ¿no? Para que refresquen los conocimientos. Muchas gracias por su participación. Le estaremos invitando a los próximos eventos, como siempre, por todos los canales que siempre utilizamos, los grupos en Telegram, en WhatsApp y por las redes sociales. Nos despedimos hasta la próxima entonces. Pues un abrazo y sigan cuidándose. Saludos desde Caracas. Buenas noches con todos. Saludos, gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias a todos.